Vamos a seguir trabajando con las capas, luego ya empezamos a trabajar con lo que es selección, ¿no? Miren, vamos a hacer un pequeño paisaje y vamos conociendo el pincel. El pincel es una de las herramientas muy importantes que tiene Photoshop y tiene algunas propiedades que debemos conocer, ¿ya? Todas las herramientas de retoque fotográfico que tiene Photoshop eh, trabajan con pincel, ¿ya? A ver, vamos a nuevo, archivo nuevo, voy a crear un lienzo para hacer un paisaje. A ver, de 1024 por 785 píxeles. Voy a cambiar acá, acá iba a cambiar, voy a volver a poner 1024 por 785 píxeles con una resolución de 120 píxeles por pulgada. Bien, esa es la medida que vamos a usar, ¿ya? Ahí anótalo o tómale captura. 1024 píxeles por 785 píxeles. Una resolución de 120 píxeles por pulgada. El resto lo dejas como está. Ok. ¿Listo? Ahí tengo mi lienzo. Ya en la clase pasada hemos visto lo que es el tamaño del lienzo, el tamaño de la imagen, cómo aumentar o disminuir el tamaño de la imagen. Habíamos hecho un pequeño diseño, lo que es el relleno del lienzo, ¿no? Le dimos degradado, color. Por acá encontramos todas estas herramientas. El degradado, el bote de pintura y también podemos encontrarlos aquí, ¿no? Los motivos, que ya también vamos a nosotros a hacer prácticas creando nuestros propios motivos. Bueno, en este caso vamos a hacerlo con el pincel, es este de acá. Mediante este ejercicio del paisaje vamos a aprender las propiedades del pincel y vuelvo a repetir, todas las herramientas de retoque fotográfico que vamos a usar son pinceles, ¿ya? Son pinceles, entonces vamos a aprender a reconocer estas propiedades. Entonces empezamos. Un pincel, cuando tú lo activas acá arriba, tiene las siguientes propiedades, ¿verdad? Tiene tamaño, tiene dureza y tiene también varias boquillas o pinceles. Acá está, miren. Inclusive tú también puedes crear tu propio pincel. Ya vamos a entrar a este tema también. Tú mismo puedes crear tu propio pincel. Como acá tengo un pincel que he creado. Ahí está. Este es un pincel, miren. Lo creé para una práctica. Entonces eso ya vamos a ir aprendiendo. Se puede adicionar también pinceles de internet. Uno descarga y puede cargarlos acá. Acá tiene su botoncito de opciones. Acá. Opciones. Y acá podemos cargar pinceles, miren, ¿no? Acá hay varios que el mismo Photoshop ya tiene, pero tú puedes cargar de repente de internet, te has descargado. Y vamos a ver cómo descargamos algunos pinceles y los podemos usar en nuestros diseños. El pincel es muy importante en Photoshop. Tal vez puedan pensar que es algo muy básico, no, el pincel es bastante importante en Photoshop, ¿no? Bien, entonces, sabiendo ya las propiedades de un pincel, ¿no? Y vuelvo a repetir, tamaño, dureza, la boquilla o tipo de pincel, sus opciones para agregar más pinceles, cargar pinceles o agregar del mismo Photoshop, tiene su opacidad y tiene su flujo. La opacidad es la transparencia que puedes darle a un pincel y el flujo es el fluido del pincel. Es como si, ¿cómo les explico? A ver, como si estuviéramos
una pintura, le echáramos bastante un líquido que diluye la pintura. Si tú le echas bastante, la pintura queda, como se dice, baja, ¿no? Y si es que le echas poco diluido de pintura, la pintura queda cargada, algo así. Entonces, eso es el flujo. Si tú quieres que el color sea puro, el flujo debe estar al 100%. Si tú quieres que el color sea bajo, le bajas el flujo, ¿no? Creo que al esmalte, a la pintura de esmalte se le echa thinner, ¿no? Vamos a suponer que a un litro de pintura le echas mm, un cuarto de thinner y ahí tienes un resultado, ¿no? De una pintura, la calidad o la pureza de la pintura. Y si es que a esa misma pintura le echas un galón de thinner, va a bajar la calidad de la pintura. Ese es el flujo de la pintura, ¿no? Entonces, eso lo trabajas acá en esta propiedad, en el flujo. Y esta es la transparencia del pincel. Vamos a probar algunas propiedades. Y también tiene su color, ¿no? El pincel trabaja con su color, con el color frontal, se llama esta parte de acá. Voy a crear una capa para ir practicando eso también y probar un poco el pincel, ¿ya? Capa, nueva capa. Desde acá podemos crear una capa o también desde aquí. Ya lo hemos hecho la clase pasada también, ¿no? Y vamos a colocar acá simplemente pincel. Probar pincel se va a llamar la capa. Probar pincel. Agarro mi pincel. Ya está, ya lo activé. Vamos a darle un tamaño de 100, por ejemplo. Es el tamaño. El tamaño lo puedes ir, mira, tú cuando das tamaño y quieres ver cómo quedó, lo sacas hacia afuera y lo ves así con el círculo. Ahora, de repente no sale el círculo, sale así. Entonces, ¿cómo lo cambias? Presionas Block Mayus. El Block Mayus cambia el puntero del pincel. No solo del pincel, de varias herramientas también, ¿ya? Block Mayus. Ahí está. Bien. Si yo lo subo a 200, vamos a ver que es más grande. Miren la boquilla, ¿ven? ¿Ya? Ese es el pincel. Tú puedes medirlo de esta manera. Vamos a ponerle 100. La dureza es cómo puedes mostrar los bordes del pincel. Si son duros o difusos. Difusos son así borrosos, transparentes, los bordes, ¿no? Miren. Por ejemplo, le voy a dar 100% dureza y voy a escoger un color. Acá se hace clic y se escoge el color. Voy a escoger este colorcito. Y lo voy a pintar. 100% duro. El pincel duro es así. Mírale los bordes. Mira los bordes, no las curvitas, sino la dureza que tiene, ¿no? Ahora voy a bajarle la dureza a 50 y lo voy a pintar. Y fíjate los bordes. Ya no son duros, son difusos o semitransparentes. Vamos a bajarle más la dureza y mira cómo pinta el pincel. ¿Ya? Eso es la dureza, ¿no? Eso tienes que darte cuenta. La dureza es así. Si quieres colores duros, ahí está, dale dureza. Si te piden bajar la dureza, vas bajando. Cero dureza es así, bastante difuso. Ahora, la transparencia. Si tú, voy a cambiar de color, vamos a cambiar rojo. Y vamos a aumentarle un poco la dureza 50. Y pinto acá. Ahora voy a bajarle la opacidad a 50 y vamos a ver cómo se pinta. Miren. Esa es la opacidad. La opacidad es la transparencia del pincel. ¿Ya? Es la transparencia del pincel. Ahora vamos a ver el flujo. El flujo, voy a aumentarle acá a 200 para probar el flujo.
El flujo del pincel, la opacidad tiene que estar al 100. Y el flujo cuando está a 100 normal, pues tú haces clic, ya tienes el 100% de la pintura. A ver, vamos a bajarle, vamos a trabajarlo con pincel duro, para que se den cuenta. Mira, el flujo cuando está en 100, tú haces clic, está 100% el color. Es como si estuviera puro, ¿no? Es como si no le echaras nada de un líquido para combinar la pintura. Pero si tú le bajas el flujo, voy a bajarlo rápidamente a 50 y hago clic, el color no es puro. Es un poco que se confunde con la opacidad, pero en realidad es por la pureza del color. Ahora, conforme vas haciendo clics, va llegando a la pureza, mira, ese es el flujo. Mira, yo hago un clic, mira, otro clic, y ya llegó a la pureza. Ese es el flujo. El flujo tú tienes que hacer varios clics para llegar al 100% del color. Eso te va a permitir un efecto también, ¿ya? Un efecto, mira. Tú vas pasando y llegas al color. Mientras tanto, en una sola pasada no llega el flujo al 100%. ¿Ven? Sabiendo estas propiedades, vamos a ocultar esta capa, ya que lo hice en capa. Aparte de eso, me olvidaba, podemos cambiar de pinceles, pues, ¿no? Miren, hay diferentes tipos de pinceles. Ahí está. Este es un pincel de mariposas, que pueden adornar tu diseño. Este es un pincel también así, una especie de hojas. Esto ya viene preparado con el flujo. Vamos a subirle. Miren, igual le sale con ese flujo así, semi-transparente. ¿Ah? Y así encontramos una gran variedad de pinceles del mismo Photoshop. Esta vez tenemos flores, hay que combinar los colores. Este, por ejemplo, trabaja con estos dos colores. Hay pinceles que trabajan con los dos colores, con el color de fondo y frontal, así, mira, una combinación, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Esos son los pinceles, jóvenes. Es una parte muy importante del diseño en Photoshop. Ahora sí, sabiendo estas propiedades, vamos a hacer un paisaje, ¿ya? Voy a ocultar esta capa en el ojito y vamos a empezar con una capa que se va a llamar cielo. Entonces, en el cielo voy a trabajar con un pincel, lo voy a activar acá y ahorita ya le doy las propiedades. Voy a darle 200 de tamaño, dureza 0, opacidad 100 y flujo también 100. Y acá voy a escoger un celeste o un azul. Tú escoges tu color conveniente para el cielo, ¿ya? Y lo pintas así. Vamos pintando así. Ya está. Luego voy a cambiarlo a color blanco acá y voy a bajarle la opacidad a 30 más o menos. Ya, 30, 31, 32 y no hay mucha diferencia. Y vamos pasándole así. Voy a bajarle más la opacidad a 20, a 15 por ahí y voy pasándole así. Ya está. Para combinarlo con el blanco, miren. Ahí hemos aplicado la propia opacidad. Quieres hacerlo un poquito más pequeño, bajas tu pincel, bajas un poco también el flujo y pasas a unas rayitas por acá más pequeñas de repente así. Así. ¿Ya? Y lo combinas. Ya está en ti también cómo va quedando. Y ahí tenemos una combinación de colores. Ahora,
vamos a dibujar unas nubes. Entonces vamos a hacer otra capa, le vamos a dar el nombre nubes. Las nubes también lo puedes hacer como tú veas conveniente, ¿ya? Vamos a hacerlo con 50 de dureza. Voy a dibujarlo, puedes hacerlo de dos formas. Lo puedes dibujar, voy a hacerlo el pincel pequeño, por ejemplo 20, ¿no? Es el pequeño, color blanco, opacidad 100, porque si lo dejo con opacidad se va a ver transparente, ¿no? Y lo dibujas a tu manera, así. A tu manera, así. Y ya lo rellenas por dentro, ¿no? Aumentas un poco el tamaño para ser más rápido y lo pintas por dentro, así. Como es capa, esto se puede acomodar. Como es capa, esto lo puedes acomodar. Ahora, lo puedes hacer también así. Vamos a aumentar un poco el tamaño y vas haciendo así, ¿no? Así, clic, 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 clic y ahí está. Pero notamos que la dureza se nota así muy, muy opaco. Control al Z para retroceder. Control al Z, ¿ya? Entonces miren, acá voy a bajarle, le voy a dar más duro el color y lo voy a volver a hacer. Clic, 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 ya está. Puede ser de esa manera, ¿no? Si no te gustó, nuevamente lo haces. Control al Z. Ahí está. Y con la herramienta mover puedes moverlo, bueno, porque es capa. Puedes borrar también borrador. La herramienta, el borrador es un pincel también, ¿ya? Es un pincel que también tiene las mismas propiedades, mira. ¿Ya? El borrador es un pincel que tiene las mismas propiedades. Entonces lo podemos borrar. ¿Ve? El pincel ahorita está con dureza, por eso se ve así. Si quieres que borre más rápido, sin acá lo aumentas la dureza y va a borrar, mira. Ahí está, ¿ven? Eso es, jóvenes, el pincel, ¿ya? Me voy nuevamente a pincel y vamos a dibujar otro por acá. Ya está. Esto lo podemos reducir, inclusive su tamaño, lo podemos mover. Esa es la ventaja de la capa, mira. Por eso lo he hecho capa. Si yo lo hubiera hecho junto al fondo, esto jamás podría moverlo. Eso ya les expliqué la vez pasada. No podríamos moverlo. Y también les expliqué que hay herramientas que generan su propia capa y hay herramientas que no generan su propia capa, que hay que crear nosotros, como en el caso del pincel. Para reducir el tamaño, nos vamos a edición, transformación libre o control T. Control T es lo que debemos ir memorizando porque lo vamos a usar bastante, ¿eh? Transformación libre y ahí puedo reducir, miren. Ya está. Y lo muevo por acá. Eso es lo bueno de la capa. Si no fuera capa no podría hacer esto. Puedo duplicarlo, mira. Voy a duplicar la capa. Clic derecho sobre la capa. Duplicar capa. Ya colocamos nubes 2, voy a colocarle. Y ya tengo dos nubes. Ya tengo 4 nubes acá. Bien, entonces así se podría ir trabajando por capa. Vamos ahora a dibujar el sol. A ver. Voy a crear una capa nueva. Vamos a darle nombre sol. Voy al pincel. Y hay que prepararlo, ¿eh? A ver, el sol, vamos a trabajarlo con cero dureza y un tamaño más o menos, a ver, vamos calculando, depende del tamaño del sol que quieres. Ahí, sol grande va a ser, ¿ah? Un sol con bastante resplandor. Y un color amarillo, pues, ¿no? Ya un amarillo, medio naranjado, ya como tú veas cómo quieres mostrar el sol, ¿no?
Miren, cuando es cero dureza, tú le haces clic, se va a ver así, miren. Ese es vamos formando el resplandor. Ahora, eh, voy a retroceder para aumentar un poquito el tamaño. Control Z se retrocede o control Alt Z retrocedes más, aumentar un poco más de tamaño, 200, vamos a ponerle 300, ¿no? Y voy a hacer un clic, necesita su resplandor, luego ya vamos bajándole la dureza, lo voy subiendo así. Ya que conseguí el resplandor, ya ahora lo voy bajando también el tamaño y voy haciendo clic, ahí está. Se ve muy duro, a ver, está bien, a ver, a ver. Entonces vamos haciéndole clic, clic nomás y ya está, ya. Ahí tengo el resplandor. ¿Ya? Ahora voy a volverlo a hacer, miren. Control Alt Z. Ya está. Vamos a volverlo a hacer. Nuevamente, aumento el tamaño acá. 300. Muy grande. Creo que le puse 200. Ya está. Y hacemos clip cero dureza. Para que se note bastante el resplandor. Ya está. Muy chiquito. Listo, bueno, sí, pero cero dureza, hacemos clic y ahí está. ¿No? De ahí vamos bajándole, esto le vamos bajando de tamaño, otro clic, ahí está, le bajamos, acá la dureza también, y vamos haciendo clic, y por último ya le bajas y haces otro clic. Y ahí tenemos, ¿no? Hemos generado el resplandor del sol. Inclusive podríamos haberlo hecho un poco más anaranjado y luego ya lo cambiamos a amarillo, ¿no? También podría ser así. Y esto ya lo podemos mover a cualquier lado por ahí que se note. Miren, hemos generado mediante el pincel una especie de resplandor. Es por la dureza del mismo pincel. Ahora, ya que hemos dibujado este sol, vamos a crear una capa nueva, montaña. Eh, de tu parte también puedes, una vez que ya has entendido, puedes cambiar el diseño que estoy haciendo, ¿no? Hacerlo más bonito. He visto en otros alumnitos hacer unos diseños muy bonitos a base de pincel. Ya han puesto su propia creatividad. En el caso de la montaña, vamos a darle dureza 100 y voy a bajarle el pincel para poder dibujar y luego pintar. Duplicar es así. Duplicar con el teclado es control J y con el mouse, control J es duplicar capa y con el mouse es clic derecho, duplicar capa. Sobre la capa, ¿no? Y de ahí ya lo mueves nada más. Eso es, ¿no? De ahí se agarra y se mueve con la herramienta mover. Ya lo mueves. Porque siempre cuando se duplica va a estar encima. Hay que moverlo ya hacia otro lado. Bien, vamos a dibujar las montañas. Como les dije, en las montañas la dureza 100%, el tamaño lo bajamos, la opacidad 100, flujo 100 y escogemos un color de montaña que tú desees y lo dibujamos. Ya tú mismo lo dibujas a tu criterio, ¿no? Y lo pintamos. Aumentamos el tamaño y vamos pintando por dentro así. Con cuidado y paciencia. Vuelvo a repetir, tú puedes hacer esto a tu criterio personal ya. Lo que estamos tratando es de aprender el uso del pincel en Photoshop. Y luego ya vamos a entrar a lo que son las selecciones.
está, ¿eh? Listo. Acá no importa si nos pasamos porque al final les vamos a pintar encima. El sol inclusive lo podemos mover, ¿no? O sea, que se note acá, aquí en el centro justo de la montaña ahí. Eso es lo bueno de las capas. Las montañas también lo podemos subir un poco más, miren. Si salió muy abajo, lo podemos seguir subiendo, ¿no? Porque es capa. Si no fuera capa, no podríamos hacer esto. Luego vamos a dibujar un riachuelo, a ver, vamos a agarrar el pincel, a ver, vamos a darle un poco más de tamaño, por ejemplo, voy a darle 100% duro y un color, ¿no? Un celeste, azul, ya tú ves acá, un azulito. Y vamos a pasarlo así. Ahí está. Ahora voy a darle un blanquito, lo cambio a blanco, pero voy a bajarle un poco el tamaño, 70, por ejemplo, y opacidad 20, por ejemplo, ¿no? Y vamos a pasarlo así, opacidad 20, 20, 21, ¿no? 100% duro también, lo dejamos en dureza ahí, para hacer esta, voy a pasarlo así de esta manera, así, ajá, y hacemos ese efecto, ahí está. Para que no se vea tan azul, ¿no? Lo estamos combinando. Podrías hacerlo más transparente si deseas. Voy a retroceder y bajamos un poco más todavía, ¿no? Voy a darle, por ejemplo, 15 o 10. Y ahí nuevamente lo pasas así. Ahí está. Creamos una capa más. Vamos a ponerle jardín. Jardín. Y aquí vamos a pintarlo de una hierbita que tiene Photoshop acá. A ver, vamos a buscarlo. Acá está, el 134 lo tiene ahí. Y vamos a cambiar de boquilla de pincel, ¿verdad? Y le aumentamos la opacidad, no te olvides, regrésalo a 100. La dureza de este pincel es automática, no tiene. Y acá escoge dos colores, porque esto trabaja con dos colores, ¿no? Voy a escoger un verde y un rojo, por ejemplo, o amarillo también, ¿no? Y el tamaño ya tú vas graduando. Vamos a bajarle un poquito, ahí, y lo pintas así. Puedes cambiar de colores luego también, vas pintando encima, así, vamos pintando. Así vamos pintando. Ahí está. Acá voy a aumentarle un poquito el tamaño para hacer unos grandecitos por acá. Vamos cambiándole color. A ver qué tal sale con azul y amarillo. A ver. Aquí vamos pintando así. Ya está. Bien, ahí tenemos. Ahí tenemos. Miren, todo es con capa. Todo es con capa. Puedo borrar, eliminar. Todo esto.
Ahora vamos a dibujar un arbolito. Para hacer un arbolito voy a tener que regresar al pincel de acá, duro, pincel duro, pequeño nada más, y dibujar, ¿no? Tú mismo dibújalo, pero crea tu capa. Árbol. Hay que crear la capa, ¿verdad? Para trabajar ordenado. Y lo dibujas. A ver, con un marroncito más claro. Ahí, vamos a dibujarlo. Ahí, ahí. A ver, vamos a hacerle unas ramas. Ya. Y lo pintamos por dentro. Aumentale el tamaño un poquito para que pinte más rápido. Puedes hacerlo con más detalles tú, ¿ya? Con más tiempo. Se hace clic derecho también encima para cambiar tamaño del pincel o alguna propiedad. Así, clic derecho, miren, puedo cambiar el pincel también. Es una mano esto. Pero vamos a pintar encima unas flores que encontramos, unas hojas. A ver, buscamos unas hojas por acá. Esta era la 74. Pero puedes encontrar por ahí otras, ¿no? 74. Aumentamos un poco el tamaño. Está bien. Voy a cambiar el color nomás. Y ahí pintamos. Despacio, más porque este es más pequeño. Porque esto siempre sobresale así. Vamos a invertir para darle un poco de tono acá. Otro color. Y ahí está. Estos que han volado, puedes borrarlo. Como es capa, normal, agarras tu borrador, bájale el tamaño y comienzas a borrar los que han sobresalido por acá, sí. No hay problema, lo dejas ahí también. Ahí está. Bien. Y ahí hemos generado, jóvenes, un paisaje. Bueno, yo lo he hecho a lo que he visto. Tú puedes modificarlo. La cosa es que sepas usar con propiedad el pincel. Por último, vas a colocar acá tu nombre con la herramienta T, ¿ya? Activa la herramienta T, esto también del texto ya hemos visto un poco, y arriba se ven las propiedades acá el color, ¿ya? Vamos a ver el color oscuro porque lo voy a pintar acá arriba, y vas a escoger acá un tipo de fuente. Entonces voy a escoger este aquí, una letra corrida, hago un clic y voy a colocar mi nombre. Ya está. Y lo colocamos acá. ¿Ven? Lo vas a guardar, así con tu nombre, lo guardas como Photoshop, normal guardar. Cuando se guarda como Photoshop, se guarda así como PSD, ¿no? Colocamos acá paisaje, guardar y listo. Ahora, ¿quieres imagen? ¿Quieres convertirlo a imagen? Ya también ya te expliqué la clase pasada. Archivo, guardar como, en formato, escoges JPG. JPG este de acá. JPG, hay varios ahí, ¿no? Guardas, ok. Le das acá máximo, ok. Y listo. Y ahí tenemos, bueno, no pueden visualizar ustedes mi escritorio, pero ya tengo mi imagen. ¿Ah? Ya lo he convertido en imagen. Puedo hacer es un marco. En la otra clase vamos a hacer marcos a las imágenes, ¿ya? Y ahí comenzar a aplicar estilos para que tú puedas ya saber hacer marcos a las imágenes. A este mismo le voy a hacer su marquito.
Bien, tengo algunos minutos. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Profe, podría, no sé, hacer como una lista de las funciones para poder, por ejemplo, para poder crear capa nueva, todo con Los solamente pasos. con el teclado, solamente, o Ah, sea, con... con el teclado es este aquí, es Shift Control N. Ese es el, Mm, para crear anoten ahí en sus apuntes. Shift Control N crea la capa con el teclado. Control J copia la capa, acá está. Duplica la capa. O puedes hacer clic derecho sobre la capa y a ver acá, Shift Control N. O si no, claro, voy a compartir mi pantalla completa para abrir mi blog de notas y ahí anotarles. ¿No? El, este es Mayus, él siempre lo pone así, porque el Shift a veces en teclados también se llama Mayus, pero este es el Shift, más conocido como Shift Control N, crea una capa con el teclado. ¿No? Control J duplica la capa. Por ejemplo, yo quiero duplicar este sol, vamos a duplicarlo. Entonces yo le hago clic, presiono Control J. Ahí está, ¿ven? Ya tengo dos. ¿Ven? Con la herramienta mover lo sacas y lo mueves. ¿Ya? O también puedes hacer acá, clic derecho sobre la capa, duplicar capa. Control T es transformación libre. Anótenlo ahí también. Control T es este acá, miren. Edición, transformación libre o control T. Ya eso es para lo que es transformación libre. Acá está. Ahí se nota, ¿no? Y podemos recordar los métodos abreviados. Transformación libre es para reducir o aumentar el tamaño de tu capa. ¿No? Por ejemplo, yo quisiera este árbol sí no vamos a poder moverlo porque en todo caso puedo moverlo acá, pero tengo que reflejarlo, voltearlo. ¿Cómo se refleja? Acá, miren, edición, transformar, voltear, ahí está. Ese sí no tiene método abreviado, lo volteamos horizontal o vertical. Esto es para voltear la capa. Así como en Corel que había para voltear, ¿no? En Illustrator también reflejar era un poco más complejo, pero en el Corel, perdón, en el Illustrator ya en versiones nuevas sí es más fácil reflejar. Acá en Photoshop, edición, transformar, voltear, horizontal. Ahí está. Puedo voltearlo. Bien, el regreso, si quieren me hace unas preguntas nuevamente, voy a anotar en un archivito de blog de notas los métodos abreviados para que ustedes también los tengan. Regresamos, ¿ya? Vayan avanzando, ahorita les envío esta captura para que lo tomen ahí como ejemplo y puedan ir avanzando esta práctica. Regresamos al toque.